Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué eres capaz de hacer por tus hijos? ¿Los cuidas como Dios nos manda? Hoy, escucha atentamente mi historia y dime qué harías en mi lugar. Me llamo Efraín Gómez, tengo 52 años y todavía me cuesta decirlo sin que se me quiebre la voz. Soy padre, soy esposo y soy un inmigrante que dejó todo por darle un futuro mejor a su familia. Nací en Tehuacán, Puebla, y allá dejé mi corazón hace ya más de 10 años. Mira, yo no era ningún joven cuando crucé por otro lado. Ya tenía mis 40 y tantos. Ya había trabajado en todo lo que se puede trabajar allá en el pueblo. Fui albañil, fui ayudante de plomero, hasta vendí tacos en un puestito que me prestó un compadre. Pero por más que uno le eche ganas allá, no alcanza. No cuando tienes 2 chamacos que crecen más rápido que el maíz en temporada buena. Mi hijo mayo, Emanuel, tenía 12 cuando me fui, y el chiquito, Benjamín, apenas iba a cumplir 8. Mi esposa, Marta, ¡ay Dios! Ella fue la que más sufrió. Aunque nunca me lo echó en cara, yo sabía que se le rompía el alma nomás de pensar en dormir sola, de ver a los niños preguntar por su papá cada noche. Pero pues, ¿qué haces cuando ya no puedes más? Cuando los útiles escolares suben cada año, cuando no alcanzan ni para los zapatos del uniforme, cuando te das cuenta que tus hijos merecen más de lo que les estás dando. ¿Qué haces cuando los ves dormidos en el mismo catre que tú usabas a su edad, con las mismas cobijas remendadas? Yo aguanté lo más que pude, pero llegó un día, uno cualquiera, que me puse frente al espejo y me dije, ya estuvo, Efraín, o te partes el lomo allá en el norte, o te resignas a que tus hijos vivan igual que tú. Y así fue como empecé a juntar para el coyote. No fue fácil, compa. No fue. Vendí la motito vieja, mi esposa empeñó su cadenita de oro, la única que tenía de su mamá, y con eso, y un préstamo de un cuñado, me fui. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Era un jueves. Hacía un frío de esos que se te cuelan por las mangas. Emanuel me abrazó fuerte, pero sin llorar, como queriendo ser hombrecito ya. Benjamín sí se soltó a Marta. Ella nomás me dijo, vuelve, por favor, no te olvides de nosotros. Y yo le prometí que en 2 años estaba de regreso. Y mira, pasaron 10. El camino para cruzar fue un infierno. No quiero entrar en detalles ahorita porque todavía me dan pesadillas. Lo que sí te digo es que cada paso en ese desierto se siente como una traición, como si cada metro que avanzas te alejara no solo de tu tierra, sino de ti mismo. Pero uno sigue porque no hay de otra. Llegué a California, a Bakersfield primero. Me recibió un paisano de San Martín Texmelucan que conocí por un primo. Dormí 2 semanas en el suelo de su sala, entre mochilas y chamarras, y al tercer día ya estaba jalando en el campo, recogiendo uva, sin papeles, sin seguro, sin nada más que mis manos y la esperanza. ¿Y sabes qué fue lo más duro? No era el calor, ni la espalda partida, ni las ampollas en las manos. No, a lo más duro eran las noches, cuando te acuestas solo, con el celular apagado para no gastar batería, y ves la foto de tus hijos en la cartera. Esa misma foto que traigo aún conmigo, toda gastada, toda doblada, pero más valiosa que cualquier cheque. Los primeros meses hablaba con ellos cada domingo. Marta me pasaba a los niños, me contaban cómo iban en la escuela, me hacían preguntas tontas pero hermosas, como «¿Allá también hay tortillas, papá?» o «¿Los gringos entienden español?» Y yo me reía, fingiendo que todo estaba bien, que estaba comiendo bien, durmiendo bien,
que tenía amigos en puras mentiras. Uno aprende a mentir por amor. ¿Por qué? ¿Cómo les vas a decir que estás solo? Que comiste pan duro con café frío, que tu espalda ya no da más. ¿Cómo les vas a decir que lloraste escondido en el baño portátil porque extrañas el aroma del caldo de pollo de tu mujer? Yo no era nadie aquí, solo otro más de los millones que vinieron a barrer calles. Levantad, casaos, allenaos, doblarse en los surcos de esta tierra que no es suya. Pero por dentro, yo era papá, y eso era lo único que me mantenía de pie. Cada dólar que ganaba, lo mandaba. Cada bendito dólar. No compré ropa nueva, no salí a ningún lado, ni siquiera me di el lujo de un teléfono más decente. Todo era pa' ellos. Con el tiempo, las llamadas se fueron haciendo menos. Los niños crecieron, tenían tareas, actividades, su propia vida. Marta se fue volviendo más seca. No por maldad, no, sino porque la distancia desgasta, porque no hay abrazo que cruce fronteras, ni beso que aguante 10 años de espera. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto, si valía la pena cambiar las risas por remesas, los abrazos por recibos, pero luego me llegaban fotos a Emanuel con su diploma de secundaria, Benjamín tocando en la banda de la escuela. Y yo me decía, sí, Efraín, si valió la pena, o eso creía, hasta que todo cambió. Antes de venirme, hubo un domingo que se me quedó grabado para siempre. Uno de esos días sencillos que en su momento no parecen nada especial, pero que después se vuelven lo único que quieres volver a vivir. Era un domingo cualquiera. Marta había hecho mole de olla, porque sabía que me gustaba con bastante verdura, con sut, elote y calabacita. Estábamos los 4 ahí, en la casa chiquita que teníamos, que no era gran cosa, pero era nuestra. Olía a tortilla recién hecha y a cilantro. Emanuel estaba sentado en el piso con su libreta de matemáticas. Tenía que hacer unos ejercicios de fracciones y se estaba quebrando la cabeza. El chamaco siempre fue más bueno para las letras que para los números. Yo me senté con él, y aunque ya ni me acordaba bien cómo se resolvían esas cosas, ahí andaba yo explicándole a mi modo. Le decía, mira, si tienes medio tamal y te comes un cuarto, ¿cuánto te queda? Y él se reía y me decía, ¿pero por qué siempre todo con comida, papá? Benjamín, el chiquito, estaba jugando con sus carritos, echándolos por una tabla que había apoyado en el respaldo del sofá. Marta le decía que no hiciera tanto escándalo, pero él nomás reía y decía que estaba corriendo una carrera en el desierto, como los del rally, y yo los miraba a Ney, a los 3, y dentro de mí sentía una mezcla tan extraña, como una alegría rara, como una tristeza anticipada, como si supiera que esa escena, así tal cual, no se iba a repetir. Después de comer, nos fuimos al parque que estaba a unas cuadras. No era gran cosa, solo unos columpios, un tobogán medio oxidado y un árbol grande que daba buena sombra. Llevamos una pelota de esas de plástico que venden en la tienda por 5 pesos y nos pusimos a jugar los 4. Marta hasta se animó a patearla un par de veces. Nos reímos como locos cuando Emanuel se cayó de nalgas tratando de hacer una chilena. Le salió puro aire, pero se levantó riéndose. Yo los veía jugar y sentía que el tiempo se me escapaba como agua entre los dedos. Me decía, graba esto en la memoria, Efraín, grábatelo todo, hasta el olor del pasto seco, el grito del carrito de los elotes, la risa de Benjamín, la mirada de Marta. Ese fue el último domingo completo que pasamos juntos antes de que me fuera. Y no lo sabíamos. Pensábamos que aún quedaban días. Pero no. Esa fue la última vez que me sentí completo en entero, padre, esposo,
hombre de casa. Los días siguientes fueron pura ansiedad. Preparar mi maleta, sin que los niños se dieran cuenta, juntar los papeles que me habían pedido, hablar con el coyote, calcular el dinero hasta el último peso. Yo fingía estar tranquilo, pero por dentro tenía una tormenta. Dormía mal, me despertaba sudando, con pesadillas de que algo iba a salir mal, de que nunca volvería a verlos. Marta trataba de ser fuerte. En la noche, cuando los niños ya dormían, se sentaba a mi lado en la cama y me agarraba la mano. A veces hablábamos bajito, a veces no decíamos nada, pero en sus ojos había un miedo que no sabía cómo calmar. Ella siempre fue más valiente que yo, más aguantadora, más de tragarse el llanto, pero esa semana la vi quebrarse por dentro poquito a poquito. El día antes de irme, Marta me preparó mi desayuno favorito en huevos con nopales y frijolitos negros. Me senté a la mesa con los niños, como si fuera cualquier otro día, pero todo se sentía diferente. Emanuel hablaba mucho, como queriendo distraer a todos. Benjamín no soltaba mi brazo, y yo, tragándome el nudo en la garganta con cada bocado. Después de desayunar, me fui a dar una vuelta por el barrio. Caminé solo por las calles polvorientas que me vieron crecer. Pasé frente a la escuela donde estudié, al campo de fútbol donde me torcí el tobillo a los 14, a la tienda de don Nacho que fiaba sin apuntar nada. Cada rincón me hablaba, como diciéndome, «Seguro que te vas». Efraín, esa noche no dormí. Me quedé viendo a mis hijos mientras dormían. Emanuel con la boca entreabierta, abrazado a su almohada. Benjamín hecho bolita, con su peluche de dinosaurio apretado contra el pecho. Marta se hizo la dormida, pero sé que tampoco pudo pegar el ojo. A las 5 de la mañana me alisté. Una mochila, unos zapatos cómodos y una chamarra vieja. Cuando salí del cuarto, Marta ya estaba en la cocina, haciéndome café. No dijo nada, solo me abrazó largamente y me susurró al oído, «No te mueras, por favor, no me dejes sola con ellos». Ese fue el momento más duro de mi vida. Más que el cruce, más que los años de trabajo, más que la soledad en otro país, ese abrazo, esa súplica, esa mezcla de amor y miedo. Sentí que se me partía el alma. Despertamos a los niños. Yo quería despedirme, con calma, sin prisa. Emanuel me abrazó fuerte, muy fuerte. No lloró, solo me dijo, «Cuídate, papá. Te voy a escribir cartas a San Benjamín». Sí lloró y me decía, «No te vayas, papito, por favor, no te vayas». Yo le acaricié el pelo y le dije que lo hacía por él, por ellos, por todos, que pronto estaríamos juntos otra vez. Mentí, no por maldad, sino por amor. Salí de la casa mientras aún estaba oscuro. Caminé hacia donde me esperaban para llevarme al punto de cruce y no miré atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, no me iban. Y así empezó todo. Cuando uno llega acá, al norte, se siente como si lo hubieran sacado del alma de su tierra y lo hubieran aventado al silencio en el frío. No es lo peor. Lo peor es no saber a dónde ir, con quién hablar, ni cómo empezar de nuevo. Todo es otro idioma, otra lógica, otra velocidad. Y tú, con el corazón hecho pedazos, tratando de entender cómo carajos vas a sobrevivir. Los primeros meses trabajé en la pizca de uva en Bakersfield. Me levantaba a las 4. Salía con un grupo de paisanos. Nos subían como ganado a una troca y nos dejaban en el campo hasta que se ocultaba el sol. El cuello quemado, las manos sangradas de tanto cortar, los dedos entumidos, empero yo no me quejaba. Yo sabía para qué estaba aquí. Cada sábado me formaba en la Western Union, con mi cheque recién cobrado. En la fila veías de todo hombres
callados contando los dólares con los dedos, mujeres con niños en brazos, ancianos con gorra de rancho, todos mandando dinero por sur, pa' el rancho, pa' los suyos. Y ahí estaba yo, semana tras semana, mandando casi todo. Me quedaba con lo mínimo, lo justo, pa' la renta del cuarto, algo de comida, y un poco guardado por si había emergencia. Pero lo que más esperaba era el domingo. Los domingos eran los días sagrados. Marta y yo hablábamos por teléfono, a veces por videollamada, si el internet del café lo permitía. Verles la cara a los niños, aunque fuera unos minutos, era como tomar un trago de vida. Les preguntaba cómo estaban, si comían bien, si se portaban bien. Les decía que los extrañaba, que pronto iba a volver. Y ellos sonreían a mí. Decían que me amaban, que ya querían que regresara. Emanuel me contaba que ya no le costaban tanto las matemáticas, que tenía una maestra que era estricta, pero buena. Benjamín me presumía sus dibujos, levantando la hoja frente a la cámara, aunque yo no veía más que manchas borrosas. A veces jugábamos a adivinar sonidos. Ellos me hacían ruidos con cosas de la casa y yo tenía que adivinar qué era, o me cantaban canciones, o simplemente se quedaban callados conmigo, sonriendo. Yo vivía por esos domingos. Pero con el tiempo, todo empezó a cambiar. Primero fueron los horarios. Marta empezó a decir que Emanuel tenía tareas, que Benjamín se dormía temprano, que ella tenía cosas que hacer. Luego eran solo llamadas de voz, sin video. Luego, semanas sin llamadas. Yo me decía que era normal, que los niños crecen, que la rutina cambia, pero por dentro sentía como algo se me iba escapando. En una de esas pocas llamadas, le pregunté a Emanuel si seguía dibujando. Me dijo que ya no, que ahora jugaba fútbol con sus amigos, que tenía un torneo, y yo me sentí feliz y triste a la vez, porque me lo había perdido, porque ni siquiera sabía que le gustaba el fútbol. Otra vez le pregunté a Benjamín qué quería de regalo para Navidad. Y me contestó sin pensar mucho: no sé, tú nunca estás en Navidad. Sentí como si me hubieran enterrado un cuchillo. Me quedé en silencio unos segundos, y luego él se apuró a decir: pero, sí te extraño, papá, no te enojes. Yo no me enojé, me rompí por dentro, pero no me enojé. Esa es la parte más dura de estar lejos. No hay trabajo, no hay saudade, no el miedo de migras. Lo más duro es ver cómo tus hijos van soltando tu mano poco a poco. Y tú, desde lejos, solo puedes mirar cómo se te van. Yo trataba de mantener la conexión. Les mandaba audios por WhatsApp, videos saludándolos desde donde andaba. Una vez les mostré las uvas que cortaba. Les dije que cada una de esas uvas las tocaba pensando en ellos. No sé si me entendieron, pero lo hice de corazón. También les mandaba cosas, camisetas con sus nombres, pelotas, libros, dulces que encontraba en la tienda mexicana. Marta me decía que se emocionaban al recibirlos, pero yo ya no veía esas emociones, solo me las imaginaba. Pasaron los años, en 5, en 7, en 10, y aunque seguía mandando dinero, aunque seguía llamando, aunque seguía diciendo pronto voy a volver, yo ya sabía que me estaba convirtiendo en un recuerdo para ellos, en una voz, en un remitente. A veces, cuando me sentaba solo en mi cuarto después del trabajo, pensaba en qué hubiera pasado si no me hubiera ido, si me hubiera quedado allá, aunque ganara poco. ¿Habría estado presente en sus partidos? ¿Les habría enseñado a rasurar? ¿Habría visto a Emanuel bailar con su primer novia? ¿Habría abrazado a Benjamín cuando le rompieron el corazón? Pero luego me llegaban fotos en Emanuel en la prepa, con sus lentes nuevos. Benjamín
tocando el violín en un acto escolar. Marta, con una sonrisa cansada, pero firme, y me repetía: «En todo esto es por ti. Efraín, aguanta». Hubo un día, hace unos años, que me senté en la banca del parque de la iglesia donde a veces iba, y un señor mayor se me acercó. Me preguntó si era de México. Le dije que sí. Me dijo: yo también dejé hijos allá. Ya son adultos en uno. Ya ni me habla. Pero uno sí en uno vino a buscarme. Yo me quedé pensando en eso toda la tarde. ¿Y si alguno de mis hijos un día hacía lo mismo? Jamás imaginé que eso, un día, se volvería realidad. Pero eso vendría después. Fue una tarde como cualquiera. Acababa de salir del trabajo. Venía cansado, con la espalda hecha trizas, después de andar cargando cajas de tomate en un rancho cerca de Madera. Me compré un burrito en una lonchera y me senté en una banca afuera de la lavandería donde lavaba mi ropa los viernes. Justo iba a darle la primera mordida cuando sonó mi teléfono. Era Marta. Rara vez llamaba entre semana, y menos a esa hora. Me puse nervioso al instante. Contesté y lo primero que escuché fue su voz, temblorosa, como si estuviera aguantando el llanto. Me dijo Efraín: «No te vayas a enojar, pero necesito decirte algo ahí mismo». Se me fue el hambre, se me apretó el pecho. «¿Qué pasó?», le dije, ya con la mente corriendo a 1000 por hora. «Es Emanuel, dice que ya no puede más, aunque necesita verte, que se viene pa buscarte». Sentí que me dieron un golpe en el pecho, como si me hubieran sacado el aire. Me quedé en silencio, tratando de entender bien lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que se viene? ¿A dónde? ¿Cómo que pa buscarme?, pregunté con la voz entrecortada. «Dice que va a cruzar por su cuenta con unos amigos, que ya está harto de esperarte, que si tú no podías volver, entonces él iba a ir». No supe qué decir. Me quedé helado. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Emanuel, mi hijo, el mismo niño que ayudaba con las tareas, que se dormía abrazado a mí cuando tenía pesadillas. Ese mismo chamaco estaba por cruzar la frontera solo. No. «Martao, por favor, dile que no, deténlo», le grité. Ya no podía controlar el temblor en la voz. «Ya se fue. Efraín se fue anoche. Dejó una carta. No quiso escucharme». En ese momento sentí algo que no sé ni cómo describir. Era culpa, miedo, rabia, desesperación, todo al mismo tiempo. Me levanté de la banca, caminé en círculos, apreté el teléfono contra la oreja, como si con eso pudiera estar más cerca de ella. ¿Con quién se fue? ¿A dónde? ¿Exactamente quién lo llevó?, preguntaba una y otra vez, como si, repitiéndolo, pudiera cambiar la realidad. No sabemos. Solo dejó dicho que iba pa Tijuana, que ahí tenía un contacto. Dijo que iba a encontrarte, que ya era hora. Colgué sin saber qué hacer. Caminé varias cuadras sin rumbo. Llamé a mi patrón. Le dije que no iba a trabajar el siguiente día. No podía pensar, no podía dormir. Esa noche lloré como no había llorado desde que crucé. Me dolía el pecho, la cabeza, todo. Me sentía el peor padre del mundo. ¿Qué hice?, me repetía. ¿En qué momento le enseñé que valía la pena arriesgar su vida por mí? Pasaron los días y no teníamos noticias. Yo llamaba a Marta todos los días, preguntaba si alguien había sabido algo. Nada. Ella estaba igual o peor que yo. Se notaba en su voz que no comía, que no dormía. Vivíamos al filo del miedo. Cada vez que veía una noticia de que la migra
Había detenido a un grupo de jóvenes. Corría a ver si había fotos, nombres, algo. Cuando veía reportes de muertes en el desierto, se me paraba el corazón en mí. Imaginaba lo peor. Me imaginaba a mi hijo ahí, solo, perdido, con hambre, con sed. Todo por culpa mía. Un día, después de casi 2 semanas, recibí una llamada de un número desconocido con LADA de Tijuana. Contesté de inmediato, con las manos sudando. Bueno, dije, apenas respirando. ¿Señor Efraín Gómez? Preguntó una voz femenina. Sí, ¿quién habla? Soy la hermana Leticia. Trabajo en un albergue para migrantes aquí en Tijuana. Su hijo está aquí con nosotros. Está bien, me caí de rodillas ahí mismo, en medio de la banqueta. La gente me miraba, pero no me importaba. Las lágrimas me escurrían sin control. Está bien, de verdad. ¿No le pasó nada? Está cansado, un poco deshidratado, pero está bien. Nos dio su nombre y nos pidió que lo ayudáramos a comunicarse con usted. Me pasaron a Emanuel y escuché su voz, más grave, más firme, pero era él, era mi hijo Anol. Papá, mi niño, mi hijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Porque te extraño, porque ya no podía más, porque quiero estar contigo, aunque sea trabajando duro como tú. Lloramos juntos. No sabíamos qué decirnos, solo nos escuchábamos, respiraron solo. Eso bastaba. Ese fue el momento más fuerte de mi vida, más que haberme ido, más que las noches de hambre, más que cualquier humillación en el trabajo. Saber que mi hijo cruzó por amor, por necesidad, por no aguantar la ausencia, fue una daga al corazón, pero también fue una luz, una señal de que, a pesar de la distancia, del tiempo, del dolor, el lazo seguía ahí ané. El amor seguía vivo. Y así empezó una nueva etapa, una que jamás imaginé vivir. Después de hablar con Emanuel, me quedé sentado en el suelo por horas. No me acuerdo si era de día o de noche. No me acuerdo si hacía frío o calor. Solo recuerdo ese vacío en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado y ya no pudiera arreglarse. Mi hijo, mi chamaco, mi Emanuel había cruzado la frontera solo, con 17 años, sin experiencia, sin saber realmente lo que implicaba ese camino, sin imaginar las cosas horribles que uno puede ver o vivir allá por el desierto o en manos de los coyotes. Lo único que tenía era la esperanza de verme. Y todo por mi culpa. Yo fui el que sembró en él esa desesperación. Yo fui el que me fui prometiendo regresar. Yo fui el que le enseñó que el norte era la única manera, que trabajar como burro, sin papeles, sin derechos, era un camino válido. Esa noche, en el cuarto que rentaba, no pude dormir. Me acosté con la ropa sucia, con los zapatos puestos, con los ojos abiertos, viendo el techo, como si ahí estuviera proyectada mi historia entera. Marta me había llamado más tarde, llorando. Me dijo que no sabía si estar feliz o enojada, que estaba aliviada de que Manuel estuviera bien, sí, pero también dolida de que se hubiera ido sin avisar, sin despedirse, igualito que yo una década atrás. Efraín, me dijo, ¿qué hicimos? ¿En qué momento perdimos tanto? Yo no supe qué contestar, porque tenía la boca llena de culpa. Al día siguiente fui a trabajar, no porque tuviera ganas, sino porque necesitaba distraer la cabeza. Pero en cada surco que cavaba, en cada caja que cargaba, lo único que veía era a Emanuel cruzando, Emanuel sudando, Emanuel con los pies llenos de ampollas, Emanuel durmiendo en el piso de un albergue. Mi mente
no me dejaba en paz. Ese día, después del trabajo, me senté solo en la parte de atrás del rancho, donde a veces me fumaba un cigarro a escondidas. Y ahí me solté, lloré como un niño. Lloré sin pena, sin detenerme. Grité tan fuerte que los perros del vecino empezaron a ladrar. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Repetía una y otra vez. Me golpeé las piernas con los puños, como si con eso pudiera castigarme por haber fallado. Y la verdad es que fallé. Fallé como padre. Porque aunque mandé dinero, aunque trabajé hasta romperme el lomo, aunque nunca dejé de pensar en ellos, no vi sus primeros logros, no los abracé en Navidad, no les di un beso en el cachete cuando salieron con buenas calificaciones, no estuve cuando se enfermaron, cuando lloraron, cuando me necesitaron. No creí que el sacrificio lo justificaba todo, que con enviarles lo necesario bastaba, pero no bastaba, porque los hijos no solo necesitan comida y ropa, necesitan presencia, necesitan voz, abrazo, mirada, necesitan sentir que su papá está ahí, no solo en las remesas. Esa noche no dormí otra vez. Me sentía tan roto, tan lleno de culpa, que no quería ni mirarme al espejo. ¿Cómo mirar a los ojos a mi hijo después de que arriesgó su vida por culpa mía? A los 2 días, hablé de nuevo con la hermana Leticia, del albergue. Me dijo que Emanuel estaba listo para cruzar, que tenía contacto con un grupo de jóvenes que lo ayudarían, que él insistía en seguir con su plan. Le pedí que me lo pasara. Cuando escuché su voz, me dieron ganas de abrazarlo, de apretarlo contra el pecho y decirle que todo iba a estar bien. Pero no podía, solo podía hablar en solo eso. Papá, ya estoy decidido, me dijo. No te preocupes ya, pasé lo peor. Voy a llegar contigo. Yo no sabía si apoyarlo o detenerlo. Era una sensación horrible al querer abrazarlo y a la vez querer regresarlo a casa. Emanuel, hijo, escúchame. No tienes idea de lo que es vivir acá. Es duro, muy duro. Aquí no hay descanso. Aquí te tratan como si no valieras nada. Aquí la soledad te come vivo, pero tú estás allá. Y yo quiero estar contigo. Sus palabras me partieron en dos, porque ahí entendí que a pesar de todo, a pesar de mis ausencias, él todavía me quería cerca. Todavía creía que valía la pena tenerme como padre. Y eso me dolió más que cualquier reproche. Te voy a esperar, le dije, pero prométeme que vas a tener cuidado, que no vas a arriesgarte más de lo necesario. Te lo prometo, dijo. Y colgamos. Esa noche me quedé en vela, sentado en una silla de plástico, viendo la puerta de mi cuarto como si por ahí fuera a entrar en cualquier momento. Me imaginaba cómo sería verlo después de tanto tiempo. ¿Estaría más alto? ¿Tendría ya bigote? ¿Me reconocería? Y me preguntaba también si él, al verme, sentiría orgullo o decepción, porque yo ya no era el mismo Efraín que se fue. 10 años te cambian. 10 años de cargar cajas, de vivir al día, de callarte la humillación porque no tienes papeles. 10 años sin abrazos, sin cumpleaños, sin familia. Me volví más serio, más seco, menos yo. Pero si algo me mantenía en pie, era esa esperanza. La esperanza de que ese reencuentro nos diera otra oportunidad, de que pudiera, aunque sea tarde, ser el padre que mis hijos merecían. Y así, con el corazón en la mano, esperé que Emanuel cruzara, esperé que la vida me diera una segunda chance. Pasaron 3 días desde la última llamada con Emanuel. 3 días que se sintieron como 3 vidas. Cada vez que sonaba el teléfono,
se me paraba el corazón. Cada vez que no sonaba, me comía la angustia. No podía concentrarme en nada. El trabajo, los compañeros, la comida, todo me sabía a nada. Hasta el café me sabía amargo, y eso que siempre lo tomaba sin azúcar. Eutexesh Jiao, justo al mediodía, me llegó un mensaje de texto. Decía: ya estoy de este lado, papá. Estoy en San Isidro. Voy en camino. Me temblaron las manos. Tuve que leerlo 2 veces en 3. No lo podía creer. A mi hijo, mi Emanuel. Había cruzado Anjamé de inmediato. Me contestó jadeando, como si hubiera estado corriendo. Papá, ya llegué. Ya crucé. Estoy con unos amigos. Me van a llevar hasta Fresno. Llego mañana. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Te lastimaste? ¿Comiste? ¿Dormiste? Todo bien, un poco cansado, pero feliz. Lloré ahí mismo, en medio del trabajo, rodeado de cajas de lechuga. No me importó, me hinqué en el suelo y lloré como nunca. Mis compañeros se acercaron, me abrazaron. No hacía falta explicar. Todos sabían lo que se siente tener a los hijos lejos. Todos, de una forma u otra, cargaban la misma herida. Esa noche no pude dormir, otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez la ansiedad venía mezclada con alegría, con nervios, con una ilusión que hacía años no sentía. Me paraba cada rato a limpiar el cuarto, a preparar el colchón extra que tenía guardado, a revisar la comida. Quería que todo estuviera bien, como si eso pudiera compensar una década de ausencia. Al día siguiente me llamaron a las 6 de la tarde. Era el An. Ya estoy cerca, papá. Estoy a 5 minutos. Salí corriendo a la calle. Me paré en la banqueta como un niño esperando el camión de los Reyes Magos. Veía cada coche que pasaba con el corazón en la garganta, hasta que uno se detuvo frente a mí. Se bajó un joven alto, delgado, con una mochila al hombro y la mirada fija en mí. ¿Era Emanuel? Nos quedamos viendo por unos segundos que parecieron eternos. Y luego, sin decir nada, corrimos el uno hacia el otro. Lo abracé, Dios mío, lo abracé como nunca he abrazado a nadie. Lo sentí. Sentí sus huesos, su piel, su olor, su alma. Sentí su corazón latiendo contra el mío. Sentí sus lágrimas mojándome el hombro y lloramos. Lloramos los dos, como si todo ese tiempo se desbordara de golpe, como si los 10 años nos cayeran encima y luego se deshicieran en ese abrazo. No puedo creerlo, le dije. Yo tampoco, me contestó. Entramos al cuarto. Le di agua, comida, le pregunté 1000 cosas, pero sobre todo lo miraba. Lo miraba con hambre. Hambre de hijo, hambre de padre, como si mis ojos quisieran recuperar todo lo que no vieron en 10 años. Emanuel también me miraba, me tocaba la cara. Me decían: te ves igual, pero más cansado. Y yo le respondía: y tú te ves igual, pero más hombre. Nos sentamos en el suelo, espalda contra la pared, como 2 viejos amigos. Me contó parte del cruce, aunque se guardó muchos detalles. Le pregunté si tenía miedo. Me dijo que sí, aunque mucho, pero que el deseo de encontrarme era más fuerte. Esa noche dormimos bajo el mismo techo por primera vez en una década, y fue la noche más tranquila de mi vida. Los días siguientes fueron raros, intensos. Nos estábamos conociendo de nuevo. Emanuel se unió al trabajo en el campo. Al principio le costó, claro, la espalda, el sol, las manos ampolladas, pero no se quejaba. Lo veía esforzarse, mirarme de reojo, como queriendo demostrarme algo. Y yo, por dentro,
me derretía de orgullo, y tristeza. Porque eso no era lo que yo quería para él. Yo no quería que mi hijo terminara bajo el mismo sol que me partía a mí. No quería que su juventud se enterrara entre surcos de lechuga y uvas. Quería que estudiara, que viviera, que riera, que viajara, que no repitiera mi historia. Una noche, mientras cenábamos arroz con huevo y frijoles, me animé a decírselo. Hijo, yo no quería esto para ti. Esto, este país, este trabajo, esta vida. Yo me iba a impedir que tú no tuvieras que hacerlo. Me miró serio, pero yo me vine para estar contigo. No importa dónde, no importa cómo te. Prefiero a ti, aquí, en esta vida dura, que lejos, con lujos, pero sin ti. Me quebré otra vez y entendí que a veces los hijos no buscan grandes cosas, solo buscan presencia, amor, estar. A partir de ahí, todo cambió. Nos volvimos compañeros, amigo y padre. Trabajábamos juntos, cocinábamos juntos, veíamos películas juntos, me enseñaba canciones nuevas, yo le contaba historias viejas, nos reíamos, discutíamos, llorábamos, poco a poco. Me fui sanando, me di cuenta de que, a pesar de todo, había una segunda oportunidad, que la vida, de algún modo, me había perdonado. Emanuel empezó a pensar en estudiar acá. Me dijo que quería hacer algo con su vida, algo más que trabajar en el campo, que quería aprender inglés, sacar el GD, buscar becas, y yo le dije, yo te apoyo en todo, hijo, hasta donde me alcance el cuerpo. Y por primera vez, sentí que estábamos construyendo algo, juntos, algo nuevo, algo nuestro, algo que no se rompe con la distancia. Los días con Emanuel fueron un regalo que no me esperaba. Después de tantos años soñando con volver a abrazarlo, de repente lo tenía ahí, a mi lado, trabajando, comiendo, durmiendo, bajo el mismo techo. Al principio era como estar viviendo en una película, pero luego vino la parte más difícil, a mirarnos con verdad, porque no bastaba con estar juntos. Había heridas, había preguntas, había silencios que dolían. Una noche, mientras regresábamos del trabajo, con las manos llenas de tierra y los músculos tronando de cansancio, me dijo algo que me dejó frío. Papá, cuando tenía 14, dejé de esperarte. No supe qué decir. Sentí como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. Dejé de esperarte porque pensaba que ya no ibas a volver, que tal vez ya habías hecho otra vida, que te habías olvidado de nosotros. Olere. Vi en sus ojos no solo el dolor, también la madurez forzada de alguien que tuvo que crecer sin guía. Sentí una culpa tan grande que me costó respirar. Emanuel. Nunca me olvidé de ustedes, pero si fallé les fallé a todos. Ya lo sé, me dijo, y también sé que hiciste lo que pudiste. Kichi, vinishi pia, darnos algo mejor, pero no sabes lo que se siente crecer viendo a tu mamá llorar en silencio, o abrir los regalos de Navidad sin ti, o tener que inventar respuestas cuando los otros niños preguntaban, ¿y tu papá dónde está? Sentí que me estaba arrancando el alma con cada palabra, pero también supe que tenía que escucharlo, que necesitaba decirlo, que era la única forma de sanar. Y sin embargo, continuó, a pesar de todo eso, te busqué, porque una parte de mí sabía que todavía estabas allá, que no nos habías dejado de querer, que solo te perdiste en el intento. Le agarré la mano.
Se la apreté fuerte, como si le estuviera pidiendo perdón con el cuerpo entero. No hay palabras para decirte cuánto me arrepiento, hijo Ann, pero si me dejas. Quiero reconstruir contigo lo que se rompió. Me miró, Ann sonrió. Apenas. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Y sí, ya lo estábamos haciendo. Poco a poco, Emanuel fue recuperando confianza en mí. Empezamos a tener nuestras rutinas, el cafecito en la mañana antes de ir al campo, la ida al mercado el sábado, las caminatas los domingos. A veces íbamos a la iglesia, no tanto por religión, sino porque ahí, en el silencio del templo, sentíamos que algo más grande que nosotros nos estaba dando chance de empezar otra vez. Yo empecé a escribirle cartas a Marta. No eran cartas largas ni románticas, eran cartaus sinceraus. Le contaba cómo estaba Emanuel, lo que hablábamos, lo que cocinábamos. Le agradecía, le pedía perdón, le decía que la admiraba, que sin ella los niños no hubieran salido adelante. Y aunque al principio no me respondía, un día llegó una carta suya. Me la dio Emanuel, emocionado. La abrí con manos temblorosas. Marta me decía que estaba contenta de saber que estábamos juntos, que ver a su hijo al lado de su padre le sanaba el alma. Y al final de la carta me escribió: no te guardo rencor, Efraín. Solo te pido que esta vez no vuelvas a irte. Lloré como si me hubieran soltado 10 años. De golpe no. Me sentí limpio, me sentí perdonado. A partir de ahí, todo empezó a fluir mejor. Emanuel se inscribió en clases de inglés en el centro comunitario. Yo lo acompañaba a veces. Me sentaba en una esquinita y lo veía repetir palabras, tomar aupunchis, hacer ejercicios. Tenía hambre de aprender y yo tenía hambre de verlo crecer. En uno de esos días me dijo algo que me marcó: papá, no me arrepiento de haber cruzado, aunque fue difícil, aunque tuve miedo. Ahora sé que tú y yo vamos a estar bien, porque ya no estamos solos. Y tenía razón, ya no estábamos solos. Una tarde, sentados en la banqueta frente al cuarto, me dijo que quería estudiar para ser paramédico, que siempre le había gustado ayudar, que se había dado cuenta en el camino que muchos migrantes se enfermaban, se deshidrataban y que no había quien los cuidara. Quiero hacer algo útil, algo que cambie vidas, como la tuya cambió la mía. Yo lo abracé y le dije que iba a estar ahí, que no importaba si tenía que seguir trabajando otros 10 años en el campo, lo iba a hacer, porque esta vez no me iba a ir, esta vez me iba a quedar. La reconciliación no vino de golpe, no fue mágico, fue un proceso lento, doloroso, lleno de verdades difíciles. Pero fue real, fue sincera, y fue la prueba de que, a veces, el amor sobrevive hasta lo imposible. Hoy, Emanuel y yo seguimos caminando juntos. Él va a clases por las tardes. Yo trabajo por las mañanas. Los fines de semana cocinamos juntos. Hablamos con Marta por videollamada. Planeamos traer a su hermanito algún día, si Dios nos lo permite. Y cada noche, cuando lo veo dormido, ya no siento esa culpa que me comía, siento gratitud, porque la vida me dio otra oportunidad, y esta vez no la pienso desperdiciar. Si alguien me hubiera dicho, Heis, dayas how, que mi hijo iba a cruzar la frontera solo para buscarme, no lo hubiera creído. Me habría reído nervioso, como hacen los hombres que tienen miedo de ver la verdad reflejada en otros. Pero pasó, pasó, y me cambió la vida. Ahora que me siento aquí a grabar esto, con el corazón lleno y la voz todavía temblorosa, puedo decirte algo
que nunca me imaginé decir. ¿Valió la pena? Sí, pero también costó demasiado. La migración no es solo cruzar un río o un desierto. Es dejar pedazos de ti regados en cada paso. Es ver crecer a tus hijos a través de una pantalla. Es decir, te amo por WhatsApp cuando lo único que quieres es abrazar. Yo me vine creyendo que estaba haciendo lo correcto, que con trabajo duro y dinero enviado iba a garantizarle un futuro a mi familia, pero nadie me dijo que el precio de eso era la distancia, la desconexión, el silencio incómodo que se mete entre padre e hijo cuando pasan demasiados años sin verse a los ojos. No me arrepiento de haber luchado, me arrepiento de haber creído que solo con dinero bastaba, porque los hijos no se crían con dólares, se crían con presencia, con atención, con historias antes de dormir, con gritos desde la grada en sus partidos, con abrazos cuando tienen miedo. Y eso no lo compran las remesas. Pero ¿sabes qué me salvó? Que a pesar de mis errores, a pesar de mis ausencias, Emmanuel no me soltó. Me buscó a mí, perdonó, me dio la oportunidad de volver a ser su padre, no solo en papel, sino en carne, en alma, en verdad. Y yo agarré esa oportunidad con todo lo que soy. Hoy, cuando lo veo estudiar, cuando lo escucho decir que quiere ayudar a otros migrantes como nosotros, siento que algo bueno salió de todo esto. Siento que no todo se perdió, porque esta historia no se trata solo de mí. Se trata de todos los que hemos cruzado con el corazón roto, pero con la esperanza intacta. Si trata al Gichi, que tal vez estás viendo esto desde un cuarto compartido, comiendo arroz con frijoles después de un día matador en la construcción. Si trata a Ujichi, que dejaste a tus padres allá y cada noche te preguntas si los volverás a ver vivos. Si trata a Ujichi, mamá soltera, que limpia casas ajenas para que tu hija tenga una laptop con que estudiar. Se trata de todos nosotros, los que vivimos con un pie aquí y otro allá, los que soñamos con regresar, pero ya no sabemos ni a qué, los que hablamos un inglés chueco, pero trabajamos derecho, los que echamos raíces en un país que nos mira raro, pero donde sembramos amor. Si estás escuchando esto y has vivido algo parecido, quiero que sepas que no estás solo, que tus lágrimas valen, que tu esfuerzo importa, que tu historia merece ser contada. Y si tienes hijos, no los sueltes, aunque estés lejos, llámales, escúchalos. No hables solo de dinero, habla de tu corazón. Pregunta cómo se sienten, comparte tus miedos, sé vulnerable, porque aunque estés a miles de kilómetros, tu voz puede ser ese abrazo que ellos están necesitando. Yo no soy ejemplo de nada, solo soy un hombre que cometió errores en muchos, pero también soy un hombre que aprendió que nunca es tarde para volver a ser papá. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Y dime tú, compadre, comadre, ¿desde dónde la estás viendo? ¿Te tocó el corazón? ¿Te recordó a alguien? Déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Todos tenemos algo que sanar. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete. Este canal no es solo para entretener, es para recordar que los inmigrantes no somos cifras ni estereotipos. Somos personas, con alma, con sueños, con heridas. Gracias, de corazón. Y a ti, hijo mío, si algún día ves esto, gracias por buscarme, gracias por perdonarme y gracias por enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso.